Buenos días, a continuación haremos la presentación del proyecto de puente inteligente, el equipo 1, conformado por Blanca Cabrera, Cristian Camilo Gutiérrez, Oscar Eduardo Espina, equipo 1, Seminario STEAM, Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, Maestría en Educación en Tecnología. Como primer lugar vamos a hacer una presentación del video. Hola compañeros, buenas noches, profesor Fernando, buenas noches. Este es nuestro trabajo del puente inteligente. Estamos aquí con el compañero Cristian, con el compañero Oscar y quien les habla Blanca Cabrera. Entonces ahorita vamos a hablar de los componentes que utilizamos para trabajar este puente inteligente. Entonces, esta actividad tiene un gran componente de trabajo interdisciplinar por parte de los tres compañeros que desarrollamos esta actividad y pues pone en juego en consonancia todas sus habilidades, todos los recursos para ponerlo en práctica y lograrlo cumplir. En primer lugar, ¿qué entendemos por un puente inteligente? Es una estructura humana desarrollada para atravesar un terreno difícil que incorporan sensores o controladores que permiten hacer diagnóstico y tomar decisiones a partir de unas condiciones que se puedan medir. Y el objetivo es prevenir accidentes. En estas latitudes ocurre mucho que pues los desastres naturales a veces no se controlan y hay afectaciones de vidas, afectaciones materiales. Entonces un dispositivo como este tipo es capaz de adelantarse a ciertos cambios del ambiente, en este caso del agua, y evitar digamos, algún desastre. Nos basamos en esta imagen y muy casual, y basado en eso pues construimos nuestro puente inteligente, teniendo en cuenta pues un escenario similar, rodeado por agua y en otro lado pues el camino donde pueden pasar automóviles y personas. Entonces, ¿cuál es la problemática? Entonces tenemos aquí exactamente en Colombia, en una de las partes pues donde más también se ha sufrido muchísimo, se sufre primero efectos del invierno, pero también se sufre de cierta manera el abandono estatal y de cómo pues estas comunidades se han venido acostumbrando a vivir de cierta manera. Entonces aquí resulta que aconteció la caída del puente vehicular y esto lo que ocurrió fue que pues la gente no podía pasar, pero tampoco podían pasar los abarrotes, tampoco podían pasar los alimentos y de cierta manera quedó incomunicada el municipio de Neuquén. La creciente de la quebrada La Merced derribó el paso provisional que se había construido después de la caída del puente en la transversal de las Américas entre Mulatos y Necoclí en la región de Urabá. Uno viene pues, de la ciudad de Montería, en el caso mío, y nos encontramos con esta gran dificultad de que el puente entre Mulatos y Mellito pues, está caído. Y como nos damos cuenta, todavía sigue lloviendo. Según lo manifestado por los ingenieros que realizan trabajos en la vía, el paso nuevamente se rehabilitará en unos 3 días, mientras se continúan los trabajos para rehabilitar la losa del puente que se cayó hace unos 15 días. Cerró a las 6 de la mañana y la dificultad es porque no podemos dar la vuelta y no tenemos cómo devolvernos porque los fletes no nos da para coger la otra vía, que y además por allá está lloviendo también y está muy mala para continuar por el otro lado. Mientras se rehabilita el paso, el desvío es por la vía Mellitos, Changa, Candelaria, Arboletes, lo que genera 2 horas de retraso.
Desde la vía Necoclí Mulatos, Luis Enrique Andrade Flores, Teleantioquia Noticias. Ok, entonces existiendo pues tanta tecnología, no es justo que tengan que pasar durante 2 horas y media para poder hacer una travesía que duraba muchísimo menos. Entonces se plantearon unas posibles soluciones de la creación de unos prototipos de puentes. Entonces vamos con la creación de la solución 1. Este sería un puente que utilizaría materiales de un sistema eléctrico de elevación, de fuerza elevada, de asfalto, de varillas y un sistema de luces de advertencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los sensores del puente van a sentir un nivel del agua, porque empieza la creciente, pues el puente lo que va a hacer es elevarse y se prende la luz y pues impide la movilidad por ahora de los carros y el puente pues mantiene su estructura inicial. Cuando ya pasa la creciente, cuando baja el agua, pues el puente lo que va a hacer es nuevamente llegar a su posición inicial. El uso es para paso vehicular y peatonal. El costo realmente es moderado y de grandes beneficios porque pues de alguna u otra manera es mucho más sostenible que estar construyendo un puente y que lo esté llevando pues la creciente o la corriente. La resistencia es que es un material capaz de resistir peso elevado, es también impermeable y se hace necesario pues hacer un mantenimiento programado para evitar daños a causa del agua, porque pues es una zona también muy húmeda y que suele tener muchísimos aguaceros. Vamos a la solución número 2. Ay, perdón, me adelanté por acá. Bien, en la solución número 2, el diseño cambia radicalmente, ¿cierto? Mientras el primero, como lo expuso la compañera Blanca, es un puente basculante, este lo planteamos como un puente giratorio. Es evidente también que puede brindar cierta solución a la problemática al permitir el paso del agua con una mayor velocidad. También evaluamos en este puente los materiales. Es posible utilizar para su diseño asfalto, concreto, cemento. La viabilidad a la hora de realizarlo es que una vez se hayan aprobado el diseño, el boceto de tamaños y distancias, puede ser de una sola pieza y su fuerza y su resistencia puede ser considerable. Y es importante esto tener en cuenta para las preguntas que se plantean desde, por ejemplo, ¿cuál es el peligro que puede generar un puente para una población determinada? Esa problemática nos lleva precisamente a tener cuidado con la ingeniería de materiales que utilicemos a la hora de la construcción del puente. No se pueden utilizar cualquier material, por eso aquí en este proponemos que sea de asfalto esencialmente, y una utilización dada para vehículos, carros, motos y para peatones también. Digamos, de alguna manera, por los materiales que se piensan utilizar para este diseño, los costos son altos y digamos que el beneficio que se obtiene al detener por cierto momento el tránsito puede ser de pocos beneficios. Sin embargo, la resistencia que genera este prototipo es que es capaz de resistir, al igual que el inicial, un peso elevado. También podría llegar a ser impermeable con los materiales que se utilizan para su construcción y evidentemente tiene que tener un seguimiento y mantenimiento de la estructura que gira. Es importante resaltar que este diseño lo consideramos que no es autosostenible. Vamos a pasar al tercer prototipo. Tercer prototipo. Entonces, en este tercer prototipo, pues tenemos un sistema de elevación de fuerza moderada, también que sea asfalto, también con cemento, que sea mecánico, es de una sola pieza, entonces se va a elevar de un solo lado,
permite el paso tanto vehicular, de carros, motos y paso peatonal. El costo pues es muy elevado porque pues solo se va a manejar una placa que requiere pues de mucha resistencia, también es impermeable y el seguimiento tiene que ser programado, tiene que ser pues más veces al año, maneja un sistema totalmente eléctrico y no lo consideramos como autosostenible. Para analizar estos 3 casos y estas 3 posibles soluciones, pues hablamos de algunos requerimientos y utilizamos pues como la ecuación, la fórmula que nos planteó la guía, y entonces reconocimos estos 6 puntos de requerimiento. Que el puente debe tener el nivel del agua del río, debe detectar. El puente debe proteger su estructura cuando se incremente el nivel del agua. El puente debe proteger la integridad tanto de las personas que transitan en él. El puente debe ser autosostenible y soportar eficientemente el esfuerzo cuando se encuentre elevado. El puente debe tener un control semaforizado y auditivo que indique cuando el paso no está disponible. Hay que también evaluar y estudiar muchísimo la calidad de materiales. Las restricciones es que sea de bajo costo, que sea una solución creativa y que debe tener una eficiencia totalmente mecánica sin que pierda la rigidez. Cuando nosotros hicimos el prototipo, pues esa fue una de los inconvenientes que tuvimos para que el puente al elevarse y pudiese bajar, pudiese conservar la misma estructura, no se corriera o no se fuera a ir para otro lado. Aquí ya hicimos la evaluación, el prototipo seleccionado y escogimos la solución 1 porque fue la que mayor puntaje sacó referente a las otras 2 soluciones que había. Y pues era la de mayor beneficio, la más económica y la que podía pues resistir muchísimo más estos avances que suele tener la naturaleza tan espontáneos, porque nos permitía medir exactamente con el sensor el nivel del agua. Entonces aquí entramos con el desarrollo de la propuesta del diseño seleccionada, aquí entra el ingeniero Oscarín. Bueno, si quieres pasar a la siguiente. Buenas noches, compañeros. Entonces, bueno, el esquema lo dividimos en diferentes componentes. El sistema tiene diferentes componentes que a su vez se trabajan en forma de fases, ¿sí? Y prácticamente ese fue el orden en el cual se estableció. Primero se diseñó el sistema, el que consideramos que era de pronto lo más fácil, que era diseñar un sistema de recepción del agua, de entrada controlada y salida controlada. Leyendo pues encontramos de que pues podemos usar, digamos, muchos recipientes, pero no, como es el agua hay que garantizar de que el agua fluya con cierta suavidad, pues porque esa variación, si hay mucho movimiento, si es un recipiente inestable, pues lo que va a generar es demasiadas olas y por tanto pues muchas lecturas, y nosotros pues buscábamos cierta precisión. En ese sentido se pensó en un dispositivo rígido y de una forma cilíndrica, grueso. Entonces lo que hallamos es usar una caneca de pintura que tiene una gran resistencia. Bueno, hablaremos un poco más del diseño del sistema de alimentación de agua. Con posterioridad a ese sistema pues se hizo la programación y la simulación. No hicimos nada de montaje en ese punto, teniendo la ventaja del Tinkercad. Entonces se montó todo, se probó todo, y ahorita también hablaremos un poco de esto, y se dio cuenta pues que el programa ya funcionó, por lo menos en cuanto a código. Entonces ya con esa simulación ya se tenía claro el tema del cableado, entonces pues fue mucho más fácil. Me acuerdo, yo como estudiante de ingeniería electrónica, me acuerdo que uno no tenía ese tipo de ventajas, ¿sí? Bueno, yo hice el pregrado, no sé, en la década de los 90, entonces uno tenía que hacer sus montajes, y al final, después de haber hecho todo el cableado, eso podía funcionar o podía no funcionar. Entonces llegaba el profesor a revisar y uno casi con los últimos 5 minutos a ver, y era una especie de suerte.
En cambio, cuando actualmente uno puede simular los circuitos, puede ganar tiempo y va más a la fija. Entonces, el tercer paso, ya con el sistema simulado funcional, pues hicimos el tema de la circuitería, y ya teniendo el circuito sin el tema mecánico, solo el circuito, ya pasamos por último a construir los puentes, a empalmarlos en la solución. Realmente que el servo controle los puentes, eso fue lo más difícil de todo. O sea, el circuito funciona bien porque no hay cargas, pero ya cuando uno pone una carga, un puente, controlar tiempos, el agua, todo eso ya en conjunto genera dificultad. Y por último, pues ya cuando se hicieron los ajustes, pues se probó y se validó el sistema. Vamos a hablar de ya la construcción del prototipo como tal. Pasa a la siguiente, que nos habla de los materiales utilizados. Bueno, usamos el Arduino, usamos dos diodos LED que nos hacen el papel de semáforo, la protoboard, el sensor de ultrasonido HC SR04. Bueno, usamos 5 resistencias de 220 ohmios, los diferentes cables macho y macho hembra. Usamos 4 servomotores porque la idea es que para garantizar la estabilidad del puente, incluso pensamos en un comienzo en uno a cada lado, pero el puente se torcía. Entonces, con 4 servomotores, 2 a cada lado del puente, logramos comprender de que ese pues daba mayor estabilidad, mayor uso, mayor control de la fuerza. Un potenciómetro es una resistencia variable. Esta se usa para controlar el display, que lo tenemos a la derecha. El módulo display pues es una pantalla de cristal líquido que nos da mensajes. No fue muy funcional porque teníamos en tiempo real la distancia. Digamos que no estábamos sabiendo si nos sabíamos, en ese momento el agua está a 6, hasta 7, está a 8, y lo veremos pues en el video. Usamos unos palitos de paleta para hacer sostén, y ya para la parte del abastecimiento usamos manguera de PVC, usamos un registro, usamos los acoples de manguera para la entrada y salida de agua, los rácores, teflón, pegante de PVC. Utilizamos vendían en artesanías unas bases para hacer puente. Entonces esas bases vienen en MDF, y se le puso una base en tira de cartón corrugado y se decoró con piedrecitas, ahí lo verán, por eso nos sirve como pesebre. Bueno, silicona sanitaria y unos acoples. Bueno, para el tema del pilón, lo llamamos pilón, pues cogimos la caneca, ensamblamos los materiales. En el comienzo pusimos un tubo muy largo, no funcionó, daba escape, bueno, usamos pegante, la silicona, eso nos ayudó. Abajo entonces vemos el sistema ya de la caneca puesta, con la manguera de entrada y el tubo de salida. Eso se empotra en una caja y le hicimos un orificio, o sea, quedaría como una especie de lago, y la caja pues nos da ya la rigidez o la base, digamos, del puente. Bueno, acá vemos un pequeño video. Entonces acá ya el elemento montado, haciendo el orificio, ahí nos basamos con una herramienta muy funcional. Bueno, antes de hablar de los, pues vamos a hablar un poco de la programación. Voy a compartir la pantalla para hablar de la programación. Y ahorita vuelves a compartir, que te sale con sonido. Bueno, vamos a hablar un poquito sin extendernos demasiado, pero parece que esta parte de la programación es interesante. Me perdí acá. Bueno, entonces, esto que vemos acá, ¿sí se han viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Ah, listo. Bueno, entonces, como se dijo, solo se hizo primeramente todo desde Tinkercad. Tenemos el Arduino 1. Si ustedes pueden observar, todas las entradas fueron utilizadas, ¿sí? Porque es que eso son entradas análogas. Todas las salidas fueron utilizadas. Es decir, queríamos ponerle algo más, como una talanquera adicional al puente, pero pues hubiéramos necesitado un segundo Arduino, porque para manejar el display, él consume muchos puertos del Arduino. Bueno,
entonces aquí está el sistema montado. Este permite simular incluso la distancia. Y acá teníamos los 4 servos, 2 a cada lado del puente. Entonces aquí está controlado para, bueno, aquí está, este display es lo mismo que sale el circuito, como un anuncio. Este tiempo es necesario para que él vaya calibrándose, el sensor de movimiento, el ultrasonido. Pasado este aviso, empieza a calcular la distancia. Entonces acá estamos programados en este programa para una distancia de que él salte a 60 centímetros, pero en la realidad estamos hablando de 6 centímetros como nivel base. Entonces acá tenemos 130 centímetros. Originalmente pues cada LED es un semáforo a cada lado del puente, y los servos están posicionados en 0, ¿sí? A medida que acercamos el obstáculo, que en este caso sería el agua, entonces cuando llegue el tope de 60, cambian los semáforos, se ponen en rojo como se puede ver, y todos los servos se ponen el ángulo que encontramos que nos funcionó, porque hicimos varias pruebas, fue 40 grados. Bien. Y ese puente se mantendría abierto, no importa que el agua pues siga. Y cuando vuelve a salir de la zona o del umbral de rebose, pues se vuelve a normalizar el puente. Entonces hasta ahí funcionaba la cosa muy bien. Bueno, entonces este es el código, digamos que queda muy largo explicarlo, pero bueno, hay que incluir unas librerías, tanto para el servo como para el display. Acá, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, ¿qué pasa? Esto que fue un error que encontramos. Resulta que el sensor mide la distancia del líquido al sensor, pero esa distancia puede ser, esos dispositivos son muy sensibles. Entonces, la distancia a veces nos variaba mucho. Entonces lo que se hizo fue tomar 20 muestras separadas en muy poco tiempo y promediarlas, de tal forma que lo que realmente la lectura de la distancia era el promedio de las 20 medidas. Eso hacía que si había un dato accidental no influyera tanto en la distancia total, y sin embargo habían tiempos que a veces el sensor se ponía un poquito loco. Eso afectaba mucho con la temperatura, con la luz y con el ruido. Es bien sensible este sensor, y sobre todo con un líquido que al ser transparente pues puede dar nuevas medidas erróneas. ¿Listo? Diferente cuando yo pongo un carrito seguidor o que no vaya a tocar una pared, pues ya tengo un elemento rígido. Son cosas que pues influyen. Bueno, esto en cuanto a la programación. Bueno, la primera parte es para activar los servomotores. Dos servomotores se controlan porque están emparejados. Y acá tenemos pues la secuencia de impresión de datos en el display, en el cristal líquido. Cómo se calcula la distancia, la fórmula es la misma para cada uno, de 2 hasta de 20. Y acá está pues el tema del promedio. La distancia real es el promedio de las 20 medidas, y basado en esa distancia, ese es el valor. Entonces, si la distancia es menor que 6, acá puse 60 pero por mostrarlo acá, si la distancia es menor que 6, entonces se genera la rutina de activar el puente, y si la distancia es mayor a 6, se activa la rutina de apagar el puente. Entonces acá pues se pone la distancia, prendemos los LEDs. Esta secuencia me sirve para prender el LED en verde. Espera, a ver, sí. Exactamente, sí. Con esta secuencia activo el LED en rojo, y acá pues en verde. Listo, bueno. Y acá pues es una pequeña secuencia, la secuencia que se hace al comienzo para iniciar el dispositivo. Realmente pues ese fue el código que nos salió un poquito largo, pero bueno, nos fue a funcionar. Yo creo que uno puede reducir este tipo de variables, pero bueno. Al final tomamos fue 40 medidas para mejorar un poco el tema del retardo y la media hora. No voy a extender más acá con esto, entonces volvemos Si quieres continúa otra vez, Blanca, compartiendo, por favor.
Listo. Entonces aquí vemos en un lado pues el circuito montado y en el otro vemos vemos un video cuando estamos haciendo primeros montajes mecánicos. Los diferentes prototipos. Estamos buscando diferentes formas de acoplar. Es, Sí. Solo con un servo pues funcionaba mucho mejor el de la derecha que el de la izquierda. ahí está abierto, ¿cierto? Que queríamos como mover la base. Con el pequeño levanta más. Claro. Eso fue una idea que tuvimos, entonces ahí fuimos aprendiendo de todo. Este fue lo pedazo que nos dio más dificultad. Aquí tenemos algunos intentos fallidos. No todo funciona a la primera. ¿No gira? ¿Y si se abrió? Sí. Queda muy como esto de quedar aparte tendríamos que Ya estaba el puente ya decoradito y todo ya montado. Aquí ya nos íbamos dando ya la noche y eso no andaba del todo bien. está como loco, no veo el sentido de... Como tenía tantos cables, eso a veces se desconectaba, eso a veces no funcionaba, se trababa el servo, pero fueron cosas que finalmente se pudieron corregir. Afortunadamente porque ya eran como las 2 de la mañana. ¿Y por qué no le abrimos? No, sacar el agua. Digamos que este tipo de eventos o de situaciones, para mí, sí, son de mucho valor, porque es lo que realmente genera impacto a la hora del aprendizaje, ¿no? De alguna manera toma como un aprendizaje basado en el error, de acierto error, y esto nos generó emociones, ¿sí? Nos generó frustraciones también, ¿cierto? Cansancio, pero al final creo que el producto, como van a observar, es de gran satisfacción para los tres. Acá otro video de pruebas. Ya empezamos a usar los palitos de paleta, la silicona, mejorar un poco la fijación. Ese no era como el diseño inicial, poner los palitos de paleta y no iba, nos tocó modificarlo un poco para poderle poner como una especie de guía y que cuando cayera se pudiera realmente unir. Eso fue toda una ingeniería del puente, el diseño inicial, luego las pruebas, pero fue muy interesante la experiencia. Bien, aquí ya estaba cogiendo más forma, mucha más forma. Bien, entonces este puente inteligente pues está compuesto por un sistema mecánico del puente que es accionado por servomotores y pues consta de unos semáforos que actualmente pues está en verde porque el nivel del agua es el adecuado, no se ha rebosado. Tenemos un sistema con protobar de resistencias que controlan los LEDs, controlan el dispositivo de cristal líquido que nos está dando la información de la distancia del nivel del agua. Y pues el Arduino que genera la programación para el elemento. Cristian nos va a explicar un poco más algunos detalles. Sí, en esencia entonces se creó este puente inteligente con el fin de ayudar a una población, ¿cierto? Que pues por un desastre natural el puente se cayó. El desastre, digamos, consistía en que el flujo de un río crece, ¿sí? Y el caudal se lleva a los cimientos del puente. Entonces quisimos emular el mismo procedimiento a través de una entrada de agua que está aquí en la parte de atrás,
Entonces esto emula, digamos, la corriente del río. Aquí ingresa el agua y viene a depositarse en el recipiente lo que significa es la acumulación de agua cuando crecen los niveles. Y por acá entonces tenemos la salida del agua, ¿cierto? También la podemos controlar para que podamos hacer las medidas de cuando hay crecimiento del agua, cuando hay, el agua supera ciertos niveles, entonces el puente debe abrirse o debe cerrarse para que no se vean afectados los cimientos de dicho puente. Y acá pues ya es la prueba final. Ya el demostrar, mejor dicho, el que no falla. Bien, entonces nuestro control del programa inicia pues con una presentación de los integrantes con el dedo de cristal líquido con el display. Entonces podemos ver que inicialmente después de la presentación el puente está en verde y porque el nivel del agua en ese momento está de 10 centímetros de distancia del sensor de ultrasonido al agua. Cuando empecemos a alimentar el sistema, vamos a dar cuenta que el nivel va a empezar a disminuir y el tope que estamos programados es de 6. Cuando supere el tope, el agua debe subir. Vamos a hacerlo un poco lento para que esto funcione. Bien, actualmente tenemos una distancia de 6,95. Recuerden que cuando el agua llegue a 6, el puente tendría que activarse para el sistema. Entonces, esperemos a que llegue a 6 y veremos cómo opera. Entonces notemos que se disparó el puente porque el nivel ha superado el nivel de rebose que está predefinido. En este momento para la lectura es de 5 centímetros, muy cerca ya sobrepasado el nivel de rebose. El puente, pues como se puede visualizar, está abierto, está en semáforo en rojo, ¿sí? Y se va a mantener hasta que pues se supere hasta que pues en el desagüe volvamos a levantar. ¿Listo? Entonces vamos a abrir el desagüe. Entonces bueno, eso es el procedimiento lento, porque ya está en 4. El puente se restablecerá en su normalidad hasta que pues llegue a un valor otra vez de 6. A veces dan algunas lecturas de ruido. Y como se superó el nivel, pues vuelve otra vez a estabilizarse. En el puente, como ya se llegó al nivel de rebase, se vuelve a estabilizar y ya no sube hasta que, porque ya la distancia empieza a regularse. David, compañeros, esta fue nuestra experiencia. A raíz de esta experiencia, pues, podemos concluir varias cosas. Primero, que este tipo de actividades interdisciplinares, por su naturaleza STEAM, ponen en juego las diferentes habilidades y competencias de todos los compañeros, tanto la compañera Blanca como el compañero Oscar y mi persona. Dimos todo para que este proyecto saliera adelante. Y vemos que desde nuestras habilidades y desde nuestro conocimiento aportamos para la solución de esta problemática que finalmente es real, ¿no? Es requerido también constantemente un proceso de diseñar, de probar, de rediseñar y modificar, evidentemente, hasta llegar a un resultado. Muchas veces pensamos que el diseño de estas actividades nos van a dar a la primera y realmente cuando uno va a la realidad no es así. Hay que hacer pruebas, hay que hacer reestructuraciones dentro del proceso de diseño y de ingeniería. Como una tercera conclusión, el proceso que más dificultades nos presentó fue la adaptación mecánica. Ni siquiera fue como tal el circuito del funcionamiento del mismo, sino la adaptación mecánica y de cómo mover las palancas de los puentes de tal manera que se pudieran unir y que pudiera ser coordinada la abertura y el cerrado del puente. Y como última, el dispositivo sensor de ultrasonido en la detección de la altura de un líquido es muy sensible a la luz. Quiero que ustedes recuerden ese último video, la luz estaba apagada,
porque aún nos descubrimos de alguna manera que la luz en el sensor de ultrasonido generaba algún efecto. Cuando apagábamos la luz, el sensor funcionaba muchísimo mejor y de alguna manera disminuía el ruido que hablaba Oscar. Entonces, vean todas estas variables que nosotros inicialmente no contemplamos, pero que eventualmente identificamos para poder dar una solución. Y por último, pues el mejor desempeño se dio en la oscuridad y alimentado con 5 voltios el puerto USB y con el... No alcanzo a ver ahí. O sea que desechamos un adaptador que teníamos, porque el adaptador generaba mucho ruido. Eso es. Un adaptador de energía. También otra de las conclusiones es la importancia del trabajo colaborativo y de que se necesitan definitivamente casi todas las disciplinas, la artística, la creativa, la de biología. Por ejemplo, pues está ya todo montado el sistema en el Arduino, funcionaba supremamente bien y pensábamos que iba a ser muchísimo más fácil cuando lo fuésemos a implementar en el prototipo. Pero una de las cosas que a mí me rondó, por ejemplo, durante toda la semana es cómo vamos a lograr que el puente se levante. Entonces habíamos pensado primero en palillos en un puente completamente de palillos, o hacerlo de cartón, o hacerlo de una forma en que cuando se levantase fuese mucho más fácil, porque no iba a tener muchísimo peso. Pero pues encontramos este diseño, nos pareció como acorde a la población que íbamos a trabajar y quisimos hacerlo también que fuese un poco más estético. Por eso les decía, los palillitos, las paleticas no estaban iniciales, las se quedaron ahí cruzadas. La parte de abajo tampoco estaba, que tuvimos que hacer como una especie de triángulos para que cuando el puente bajara pudiera chocar mucho más suave. Al principio caían así. Entonces todo eso tuvimos que irlo organizando, lo fuimos trabajando y pues al final logramos el objetivo que era que el puente se elevara y también que pues cuando el sensor descubriera que ya no había agua cerca se pudiese bajar. Esta sería como la presentación de nosotros, compañeros. Muchísimas gracias. Muy bien, felicitaciones. Me gustó mucho la simulación que hicieron, es decir, hicieron todo el modelo para ver si en realidad funcionaba la inundación. Si se presentaba la inundación, si de verdad funcionaba el prototipo que estaban haciendo. Eso me gustó mucho. Además me gustó verlos trasnochando, qué chévere. No solamente es para hacer fiestas, sino también para hacer ciencia. Qué bueno. Genial. Sí, profe, siempre. Bueno, muy bien, excelente trabajo. Por favor,